Señor, aleluya. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga más. Amén, gloria a Dios. Estamos aquí para adorar y bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos porque hacía unos días no veíamos algunas personas, pero están aquí, gloria a Dios. Así que nos sentimos regocijados y contentos que están aquí. Unos estaban enfermos, otros estaban en alguna situación, pero están aquí, que es lo importante. Así que nos sentimos contentos y regocijados de verle nuevamente. Amén. Así que en esta mañana vamos así a ir buscando la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1. Vamos a leer dos versículos diferentes del libro. Génesis capítulo 1 versículo 28 y Deuteronomio 30 versículo 5. Vamos a estar disertando la palabra bajo el tema multiplicación. Génesis 1, 28. Y Deuteronomio 35. Génesis está sumamente fácil. El primero. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicar, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Deuteronomio 35 dice: y te hará por ver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Multiplicación. Padre, gracias. En esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiendo que seas tú hablando a tu iglesia, hablando a tu pueblo, Señor. Que seas tú entregando la palabra que tu iglesia necesita, Dios amado. Padre, abre las mentes, abre los corazones para que podamos recibir tu palabra, Señor. Y que esta palabra haga un efecto en nosotros, Señor. Y sea de bendición a nuestras vidas y podamos bendecir a otros. Ayúdanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Usted puede sentarse. En esta mañana vamos a estar hablando sobre la multiplicación. Recuérdese que este año lo hemos, ¿verdad? El tema de este año es año de multiplicación. Y cuando yo hablo de multiplicación, yo no estoy hablando de solamente de que tenemos que crecer en alma. La multiplicación es en todo. Es un año de multiplicación, pero un año de multiplicación en todo. Nosotros tenemos que multiplicarnos en todo. La multiplicación para el ser común es una opción, pero para el Hijo de Dios es un mandato. Yo no sé cuánto lo entendieron. La multiplicación para el hombre común es una opción. Tú tienes opción de multiplicarte en tu trabajo, tú tienes opción de multiplicarte en lo que tú haces, tú tienes opción de multiplicarte en los negocios, tú tienes opción de multiplicarte en diferentes maneras, pero para los que servimos al Señor, para los que amamos al Señor, para los que creemos en el Señor, la multiplicación es un mandato. En el libro de Génesis, después que Dios hace toda, ¿verdad?, la creación, que termina, concluye creando al hombre, ¿qué le dice Dios? ¿Cuál es el mandato que le da el Señor? Le da un mandato y los bendijo primero, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Fructificaos y multiplicaos.
multiplicación es general, el fruto es de usted. Usted tiene que fructificar para luego multiplicarse. El árbol va a fructificar. Usted no le puede decir a un árbol que se multiplique. Usted le tiene que decir a un árbol primero que fructifique, que dé fruto. Primero, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que dar fruto. Si queremos multiplicarnos, tenemos que primero dar fruto para luego entonces que venga la multiplicación. Esto es un proceso. Primero tú creces, después das fruto y luego te multiplicas. Es un proceso. Todo tiene un proceso. Y el proceso primero es de crecer, fructificar y luego multiplicarse. Pero sin Dios nada podemos hacer. Él dijo: yo soy la vid y vosotros somos los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. Sin el Señor no hay multiplicación. Sin el Señor no hay fructificación. Sin el Señor no hay crecimiento. Tiene que estar pegado a la vid. Tenemos que estar pegados al Señor, porque hay un mandato sobre nosotros, y el mandato que Dios nos ha dado es de fructificarnos y multiplicarnos. Y antes, aleluya, de esta multiplicación y de esta fructificación, siempre hay un evento o un suceso. Yo te vengo a decir que la multiplicación, primero, antes de la multiplicación, hay dolor. Para la mujer multiplicarse, tuvo que haber dolor. Para los árboles multiplicarse, para los animales multiplicarse, tuvo que haber dolor. Lo que significa que para que nosotros no multipliquemos, tiene que haber dolor primero. Tenemos que ser forjados a la medida de Dios para podernos alinear a lo que Dios tiene y quiere para nosotros. A veces no nos dejamos alinear a lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Entonces, ¿cómo usted va a querer multiplicarse si no nos dejamos alinear en lo que Dios quiere y tiene para nosotros? La iglesia tiene que aprenderse a alinear con la visión de Dios. ¿Dónde está la iglesia que se alinea a la visión que Dios tiene? Aleluya. Si la iglesia quiere multiplicarse, tiene que alinearse a la visión de Dios, aunque eso le cueste dolor. Nos va a costar dolor, no va a ser fácil. Vamos a tener hasta dolores de parto, pero cuando nos alineamos a la visión de Dios, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Siempre que hay una multiplicación es porque antes hubo un evento doloroso. El pueblo de Israel pasó por una esclavitud, aleluya, en Egipto. ¿Y qué pasaba? Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más fuerte era el dolor, mientras más fuerte es la opresión, más ellos se multiplicaban. Lo que yo te vengo a decir es que mientras más fuerte haya sido tu dolor, más te vas a multiplicar. Cuando vemos a Job, Job perdió mucho y su dolor fue grande, pero al final Job se multiplicó. Le causó dolor, le causó angustia, le causó situaciones, pero ¿sabes una cosa? Al final Job se multiplicó. Quiere decir que para que haya una multiplicación poderosa, tiene que haber dolor. Tenemos que forjarnos en el Señor.
formando. No es fácil cuando Dios te está formando, cuando te pasa por el fuego, cuando te pasa por, aleluya, por el calor, cuando te elija la vasija. No es fácil, pero ¿sabes qué? Para que haya la buena multiplicación, tuviste que haber pasado dolor. Tuvo que haber un evento en tu vida. ¿Sabes por qué? Para que haya multiplicación, primero tiene que haber un evento. En el libro de Génesis, capítulo 6, me relata a mí que hubo un evento donde hubo una contaminación de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Y hubo pecado, y hubo corrupción. Y ¿sabes qué? Dios halló gracia en Noé y encontró a alguien justo. Y le dijo que tenía que construir un arca. ¿Por qué? Porque iba a destruir con un diluvio. Y nadie lo creyó y Noé predicó. Y así mismo fue destruido con un diluvio. ¿Y quiénes fueron los únicos que sobrevivieron? Noé, su familia y una pareja de especies de cada uno de los animales. Pero ¿qué pasó? Aquí hubo un evento, hubo un pecado. Dios tuvo que limpiar la tierra. Solamente quedó Noé, su familia y una pareja de cada animal. Pero vemos que en el capítulo 9 Dios también vuelve a darle esta palabra a Noé. Y en el capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante, Dios le dice que también tienen que multiplicarse. Que multiplicarse. No fue fácil, hubo dolor. ¿Sabes qué? Perdieron todo, pero solamente quedó Noé, su familia y una especie de cada uno de los animales. Todo lo que estaba se perdió. Hubo grandes inundaciones. No fue fácil cuando ellos salieron y vieron todo esto, pero Dios le da un mandato, porque el mandato del hombre que le sirve al Señor es: multiplícate, fructifica, multiplícate. Iglesia, es tiempo de que fructifiquemos y nos multipliquemos. Y cuando estoy hablando de multiplicación, estoy hablando de multiplicación en todas las áreas. Yo no estoy hablando solamente de almas. Porque la gente piensa que cuando se habla de la multiplicación es que estamos hablando solamente que tienen que venir más almas. Es que para que vengan más almas, yo primero me tengo que multiplicar en lo que yo tengo. Yo primero me tengo que multiplicar en frutos, en dones, en servicio, en querer hacer. Yo primero me tengo que multiplicar para que entonces haya una multiplicación general y la iglesia entonces pueda multiplicarse. Y para yo multiplicarme, primero yo tengo que ordenarme y alinearme a lo que Dios quiere. A veces queremos multiplicarnos, pero estamos desordenados. Necesitamos ordenarnos primero nosotros para que luego nosotros podamos multiplicar y podamos ver una multiplicación general. Alinearnos a lo que Dios quiere y creer que Dios es el Dios de la multiplicación. Que cuando Dios da una palabra, la palabra se cumple. Que cuando Dios da una promesa, la promesa se cumple. Pero las promesas de Dios y las palabras son condicionadas. Algo yo tengo que hacer. Algo yo tengo que hacer. Y en este caso Dios nos está llamando a que nos ordenemos, a que nos acomodemos a su visión, a que nos acomodemos y nos alineemos a lo que Él quiere con nosotros. Que Dios quiere contigo. Que Dios quiere contigo. Porque si tú te quieres multiplicar, primero tienes que entender que Dios quiere contigo. O que Dios quiere para ti. Para que tú comiences a multiplicarte en fruto, en dones, en servicio, en ministerio y en todo. Lo primero que tenemos que creer es que Dios es el Dios de la multiplicación. Y en la palabra yo veo varias veces en que Dios multiplicó. Y yo veo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, una mujer que fue corriendo ante el profeta porque
se los van a llevar como esclavos. Y el profeta le dijo: ¿qué tú tienes en tu casa? ¿Qué tú tienes? ¿Cuál es la herramienta que tú tienes? ¿Qué tú tienes? Ella le dijo: simplemente yo lo que tengo es un frasco de aceite. Aleluya, pero esto no era un frasco de aceite común. Esto era un potecito mínimo de aceite. Usted sabe esas muestras de perfume que dan en el cartoncito, ya que era uno de los aceites que se usaba y era bien costoso. Eso es lo que ella tenía, esa muestrecita de aceite. Era lo único que ella tenía. Pero ¿sabes qué? Ella creyó en la palabra del profeta. Nosotros tenemos que aprender en la palabra que Dios, aleluya, ha depositado sobre nosotros. Dios ha dicho que viene multiplicación. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Ahora, ¿qué herramienta Dios puso en tu mano? ¿Qué Dios puso? ¿Qué Dios puso sobre ti? ¿Qué herramienta? Aquella mujer tenía un mínimo frasco de perfume o de aceite. De aceite. Pero el profeta le dijo: ve y recoge todas las vasijas. O sea, cuando le dice ve y recoge las vasijas, ya estamos hablando de una multiplicación. Pero yo me imagino que esta mujer diría: ¿para qué yo tengo que recoger todas estas vasijas? Porque tú tienes que pensar en la calidad humana. A veces nosotros pensamos de esa manera porque nosotros no vemos lo mismo que Dios está viendo. Y como nosotros no vemos lo mismo que Dios está viendo, quizás nosotros pensaríamos: pero ¿y cuál es esta locura? Que Él me manda a buscar todas las vasijas que haya. Pues ¿sabes qué? Si la locura, hay que meternos en la locura de Dios para poderlo entender. Y esta mujer fue con sus hijos y buscaron todas las vasijas habidas y por haber. Pero aquí hay una cosa importante. Él le dijo: ve y enciérrate con tus hijos. Y aquí lo importante es que a veces nosotros tenemos que encerrarnos para enderezar lo que está torcido. Si nos queremos multiplicar, va a haber momentos en que tenemos que encerrarnos a solas con Dios y enderezar. Señor, ¿qué tengo que enderezar? Porque yo necesito multiplicarme. Dice que ella se fue con sus hijos, buscó las vasijas, cerró la puerta de la habitación y estaban ahí ella y sus hijos. Hay veces que tenemos que cerrarnos. Hay veces que tenemos que encerrarnos. Hay veces, yo no sé si usted me está entendiendo, pero hay veces que tenemos que encerrarnos, hermano. Porque hay tratos que son entre Dios y nosotros. Pero cuando tú te encierres y Dios trabaje contigo en lo secreto, va a exhibir su gloria en público. Solamente 3 aleluya. Es que cuando tú te encierras en lo secreto y Dios trabaja contigo ahí en lo secreto, después Él va a exhibir su gloria en público. ¿Sabes por qué? Porque como dice la canción, sus hijos no serán esclavos. Esta mujer cerrada con sus hijos, allí con el Señor, a solas con Dios. Dios llenó hasta la última vasija. No habían llamado vasijas. Todas esas vasijas fueron vendidas y Dios multiplicó y su deuda fue paga y sus hijos no serían esclavos. Dios exhibe su gloria cuando tú te encierras en privado, en público. Dios exhibe su gloria. Dios exhibió la gloria de ella porque sus hijos venían a buscarlo para llevarlos como esclavos. Pero cuando tú crees que Dios te multiplica, algo tiene que suceder. Cuando tú crees que Dios te multiplica, algo tiene que suceder. ¿Y sabes qué? Sus hijos no fueron llevados esclavos, porque de ese encierro en secreto Dios obró en multiplicación. No hubo más deuda, aleluya. No hubo más necesidad, no hubo más problemas, porque le creyeron al Dios de la multiplicación. ¿Qué herramienta tú tienes? ¿Qué herramienta tú tienes en la mano? En cierta ocasión en el libro de Lucas capítulo 5, yo veo a unos
discípulos que estaban pescando y duraron toda la noche y no habían pescado nada. Sacaron las redes vacías y vinieron a recoger sus barcas y a guardar sus redes. No habían pescado nada. Eran hombres que conocían de la pesca. No habían pescado en aquel momento nada. Y el Señor ve aquellas barcas y mira que se retira aquella barca y empieza a hablar. Pero después el Señor le dice, cuando ve que no habían pescado nada, la palabra que el Señor le dijo a Pedro fue: ponga mar adentro y lanza las redes. Señor, tú no eres pescador, tú eres carpintero. Y un buen orador de la palabra. Pero tú no eres pescador. Es que tú no viste que estuvimos toda la noche pescando y sacamos las redes vacías. Tú no conoces de la pesca. Nosotros ya nos vamos a retirar porque a esta hora ya no hay peces. Y yo me imagino en la mente de un carpintero diciéndome a mí que es lo que saben de madera, de clavo, de construcción. Y me está diciendo a mí que yo ponga mar adentro y lance la red. Señor. Y él le dice, toda la noche estuvimos pescando, pero que le dijo algo profundo. Se dijo algo profundo. Toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre, ay Dios mío, que yo no sé cuántos entienden que es en el nombre del Señor. Yo no sé cuántos entienden que es en el nombre del Señor, que todo lo que vamos a hacer es en el nombre del Señor, que todo lo que vamos a lanzar es en el nombre del Señor, que todo lo que tú vas a hacer, que todo lo que tú te vas a proponer, tú lo vas a poner en manos del Señor y va a ser el nombre del Señor. Aleluya. Toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre vamos a echar la red. Y hay otra cosa, pero el Señor le dijo antes una palabra: ponga. ¿Usted sabe lo que es ponga el mar adentro? No sé si me están entendiendo. Cuando el Señor le dijo ponga para adentro, le dijo vete al mar de espalda. Es que esto es tan poderoso. Yo estaría saltando. Porque si te vas de frente con tus ojos, ay Dios mío, porque si te vas de frente no lo vas a creer, porque no vas a ver con tus ojos todavía nada. Pero si te vas de espalda y vas a mover para adentro de espalda, no vas a ver, vas a lanzar la red y yo voy a hacer la obra. Lo que pasa es que nosotros, si nos vamos de frente con nuestros ojos carnales, vamos a decir yo no lo veo, yo no veo nada, yo no estoy viendo nada. Por eso es que el Señor te tiene que decir ¡hola! Mar adentro, vete de la espalda, vete en reversa, vete de la espalda, porque con tus ojos carnales, aleluya, lo vas a dudar, porque no sabes ver todavía con tus ojos espirituales. Siempre estamos viendo con los ojos carnales, pero cuando tú comienzas a ver con tus ojos espirituales, cuando tú te atreves a irte de espalda y a abogar mar adentro, porque no estás viendo nada, estás haciendo conforme a lo que Dios te mandó, por encima de lo que tus ojos puedan ver. La multiplicación tienes que creerla por encima de lo que tus ojos pueden ver. La multiplicación tienes que creerla
por encima de lo que tus ojos puedan ver. Comienza a ir boga más adentro y vas a lanzar la red, porque en su nombre vas a ver la multiplicación para tu vida, porque viene multiplicación, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo, tienes que bogar hacia atrás, porque si te pones a mirar con tus ojos carnales, te vas a detener, porque vas a decir: toda la noche he estado pescando y no he hallado nada. ¿Tú sabes cuántos peces había en esa red? 153. Y desde ese momento, precisamente en ese lugar, ese mar, en ese lodo, hay 153 especies de peces según la ciencia. ¿Y cómo Dios multiplicó esos peces? Debajo del mar. ¿Cómo Dios los multiplicó? Debajo del mar. Porque cuando yo me remonto a la palabra en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 40, 41, 42, 43, yo veo que Jesús estuvo predicando y los discípulos dicen: Señor, vamos a despacharlo porque es tarde ya, para que ellos se vayan ¿a qué? A comer, encuentren algún sitio, alguna panadería, algún sitio abierto por ahí, para que ellos coman a esa hora, que ellos no iban a encontrar nada. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Tienen vosotros de comer? Esto está tremendo. Entonces nosotros le decimos que lo mande para allá, y él nos dice a nosotros que le demos nosotros de comer. ¿Y qué nosotros podemos hacer con 200 denarios? Pero espérate, en el primer momento el Señor multiplicó los peces debajo del mar. Pero ahora vamos a ver una multiplicación de veces sin mar. Porque el Señor le dijo a Pedro: tira. Esa era la herramienta. Tira. Aquí había, la herramienta es que aquí había una canasta con 5 panes y 2 peces. Esa era la herramienta. La herramienta va disminuyendo. Allí era una red que cabían 153 peces. Aquí había una canastilla que había nada más que 5 panes y 2 peces. Y el Señor partió los panes, pero no partió los peces. Y aún así los peces se multiplicaron, pero los otros se multiplicaron debajo del mar. Pero esto no había mar. Eso es lo que Dios hace cuando va a multiplicar. Es que Dios, aleluya, no necesita recursos, Él lo hace. Él no necesita el recurso, Él lo hace. La primera vez aleluya, lo multiplicó debajo del mar. Y quizás tú dices: a lo mejor estaban ahí, a lo mejor estaban escondidos por ahí por el mar. Pero ¿sabes qué? Ahora no había mar. Ahora lo que habían era 5 panes y 2 peces. Pero de ahí se alimentó 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Ahora no había el recurso para que nadie dudara, para que nadie lo pusiera en tela de juicio. No había mar, no había debajo de mar, no había nada. Lo que había era una simple canasta. Porque es que Dios no necesita los recursos. Dios necesita a alguien que crea. Dios lo que necesita es alguien que crea. Dios necesita a alguien que crea posible lo imposible. Dios necesita a alguien que pueda ver por encima de sus ojos carnales, que vea con los ojos espirituales que Dios es el que hace, que crea que en su nombre será hecho. En el libro, y seguimos con los peces para que usted lea,
En el libro de Mateo, capítulo 17, el último versículo, dice que el Señor mandó a Pedro a tirar ¿qué? Porque había una deuda y había que pagarle. Claramente el Señor dijo que lo del César, ya Dios lo dio. Pero no había el recurso. Y el Señor mandó a que tirara al suelo. Mira cómo la herramienta va disminuyendo. Primero fue una gente, después una canasta, y ahora un anzuelo. Y con un anzuelo, ¿cuántos peces tú pescas? Uno. Pero había una deuda. Había una deuda que había que pagar. ¿Y qué le dice el Señor? Ve al mar, tira el anzuelo, y el pez que pez, y ese pez que vas a pescar tiene un dinero, tiene una moneda. Con eso vas a pagar tu tributo y el mío. Tu tributo y el mío, porque Dios multiplica hasta de donde no hay. Dios multiplica hasta de donde no hay. Si tú creíste que tenía que haber para que Dios multiplicara, Dios multiplicó desde donde no había. De un pez salió moneda. Yo quiero que tú entiendas que Dios no necesita recursos ni necesita que haya nada para hacerte multiplicarte. Para hacerte multiplicarte, lo único que Dios quiere es que estés apegado a Él, porque te dice: separado de mí, nada podéis hacer. Dios lo que necesita es una iglesia que esté apegado a la vid. Habrá alguien que diga: Señor, yo me apego a la vid, porque yo sé que separado de ti yo nada puedo hacer. Yo necesito multiplicarme. Dios no necesita recursos, ni necesita herramientas, ni nada. En estos casos usó las herramientas porque quizás para la gente no iban a creerlo y necesitaba utilizar algo para que ellos vieran la multiplicación. Pero tú y yo tenemos que aprender a creer en fe. En fe que Dios lo hace. En fe que Dios lo hace. Se necesita alguien que crea. Habrá alguien que crea en esta mañana. Se necesita alguien que crea. Se necesita un Pedro que se atreva a creer. Porque después del aposento alto no se quedaron aquellos 120 nada más, sino que la cosa que se multiplicó. Se multiplicó en gran manera. No se quedaron aquellos 120, pero se necesitaba alguien que creyera. Se necesitaba alguien que se parara frente a aquella multitud y comenzara a hablar y comenzara a lanzar la palabra para que llegara a los corazones de aquellas vidas. Y cuando esa palabra llegó a los corazones, aleluya, dice que ese primer grupo que se convirtieron al Señor fueron 3,000, pero se necesitaba alguien que creyera. Se necesitaba alguien que creyera. Aquí no hubo una demostración de vasijas, aquí no hubo una demostración de peces, aquí no hubo una demostración de canasta. Aquí lo que hubo fue poder de Dios y en el nombre de Jesús. Ellos no se convirtieron porque vieron la multiplicación de los peces. Ellos no se convirtieron porque vieron los panes. Ellos no se convirtieron porque vieron el dinero salir del pez. Ellos se convirtieron porque hubo alguien que dijo: yo me voy a multiplicar. Yo me voy a multiplicar. Yo me voy a multiplicar. Y cuando tú te paras y dices: yo me voy a multiplicar, algo tiene que suceder.
Dios te va a dar la oportunidad de multiplicarte. Se necesita alguien que crea esta palabra. Es tiempo de multiplicarnos, iglesia. Es tiempo de multiplicarnos. Es tiempo de multiplicarnos. ¿Qué tú tienes? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué herramienta tienes? Multiplícate. Multiplícate. En ese momento, Pedro, ¿qué tenía? Nada, una palabra. Una palabra. Y con esa palabra se convirtieron en 3,000. Tú tienes la palabra. Tú tienes la palabra. No necesitas una red. No necesitas una canasta. No necesitas un anzuelo. Si ustedes ven, las cosas fueron disminuyéndose. Vasija, redes, canasta, anzuelo y una palabra. Porque Dios obra como Él quiere. Y en su nombre hay multiplicación. En su nombre hay multiplicación. Siempre y cuando lo hagamos con la sabiduría de Él. ¿En qué necesitas multiplicar? Cuando tú te multiplicas en Dios, eres bendito en todas las áreas de tu vida. Cuando tú te preocupas por multiplicarte en Dios, eres bendito en todas las áreas de tu vida. Pero a veces nos preocupamos por multiplicarnos en otras áreas. Cuando te multiplicas en Dios, Dios te va a prosperar en todo lo otro. Vas a ver bendición en tu casa que sobreabunde. Vas a ver bendición en los tuyos que sobreabunde. Vas a ver de todo que sobreabunde. Pero multiplícate en Dios primero. A veces pensamos en que me tengo que multiplicar en el trabajo. Eso es una opción. Que me tengo que multiplicar allá. Eso es una opción. Es un mandato multiplicarte en Dios. Cuando tú te multiplicas en Dios, Dios vela por todo lo otro que tú necesitas. Y Dios se encarga de multiplicarte en todas las áreas que tú necesitas. Yo sé que nosotros necesitamos multiplicación en todas las áreas. Por eso yo te dije, yo no vengo a hablar de alma, yo vengo a hablar de que necesitas multiplicarte en todas las áreas de tu vida. Es en todas las áreas de tu vida. Y cuando tú te multipliques en todas las áreas de tu vida, tú vas a ver la iglesia multiplicarse. Tú vas a ver a Dios obrando y trayendo los que hacen falta. Porque Dios ya dio una palabra. Pero nos toca a nosotros hacer la parte. Querer multiplicarnos nosotros para que su gloria sea vista en este lugar. Y si es necesario que tengamos que encerrarnos y decir, Señor, ¿qué tengo que yo quitar y qué tengo que poner para poder ser multiplicado? Así que ponga eso sobre mis hermanos. Es tiempo de multiplicación. Tiempo que nos multipliquemos. Conforme a como usted lo crea. Conforme a como usted lo crea. Usted se va a boda mar adentro, de espalda. Porque si usted piensa que sus ojos lo van a traicionar, que sus ojos lo van a hacer lugar, váyase de espalda. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Si Él se va mirando, sus ojos lo van a traicionar. Eso lo mandó boga, mar, adentro. Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. Dios te va a multiplicar, iglesia. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Dios que tú me has dado, está puesto en mi mano.
porque yo sé que con herramientas y sin herramientas yo voy a multiplicarme. Con herramientas y sin herramientas yo voy a multiplicarme. Gloria a Dios. Créalo en fe. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana yo sé que tú has hablado a tu iglesia, que tú has hablado a tu pueblo, Señor. Que esta palabra haga el efecto, tus amados, por el cual es enviada en cada una de nuestras vidas. Y que nosotros podamos multiplicarnos. Y si hay algo que no te agrada, que nos encerremos, Señor, como aquella mujer con sus 2 hijos, que nos encerremos en los secretos para que tú muestres tu gloria en público, Señor. Obra Espíritu Santo en nosotros. Queremos ser multiplicados, Señor. Queremos poder decir, yo me voy a multiplicar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que aquí hay una palabra, hay una promesa, pero toda palabra tuya y toda promesa tiene condiciones, Señor. Que nosotros podamos cumplir esas condiciones, Dios. Que podamos cumplir esas condiciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Los anuncios, acuérdense que el martes no hay mucho anuncio. El martes, culto de oración, hermano. Y el jueves, escuela bíblica, y las escuelas bíblicas están bien buenas. No se las pierda, hay mucha gente ausentándose.